Pekín sumó este miércoles 13 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2. En Italia, las muertes por el COVID-19 ya suman más de 10.000. España y se siguen superando los 210.000 contagios y las 22.100 muertes. El Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. En la región Amazonas ha dado los 2 primeros positivos para coronavirus. En el departamento de Amazonas hay preocupación por el rápido aumento de los casos positivos con COVID-19. Con el gobernador y con el señor alcalde Leticia, de endurecer las medidas del aislamiento preventivo obligatorio, se ha tomado la decisión de militarizar. El Amazonas es una región biodiversa, rica en cultura y tradición, paisajes verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista. Se calcula que el Amazonas posee alrededor del 10% de la biodiversidad mundial, abarca en extensión 9 países y habitan alrededor de 2.6 millones de indígenas. El territorio se caracteriza por la abundancia en sus selvas. Según el discurso oficial, esta región aporta alrededor del 20% del oxígeno de la atmósfera. Así comienzan la mayoría de documentales sobre el Amazonas, discursos sobre su diversidad y la importancia de esta región. Sin embargo, la realidad de este territorio es otra, pues el departamento se caracteriza por el abandono estatal, la discriminación a las culturas que allí habitan y la falta de protección a la flora y fauna de sus selvas. Se calcula que en los últimos 50 años la selva ha perdido 17% de su cubierta forestal, por la explotación maderera y petrolera, la expansión de la ganadería y la agricultura. Adicionalmente, el Estado colombiano ha mantenido a esta región en las sombras del olvido. No se desarrollan proyectos efectivos para conectar a esta región con el resto del país, por lo que su economía es bastante limitada y se sostiene por las relaciones fronterizas. Colombia fue un estado federalista hasta la Constitución de 1886, proclamada bajo el gobierno de Rafael Núñez, quien buscó concentrar el manejo del país en Bogotá. Este sistema se mantiene hasta el día de hoy en Colombia. Sin embargo, esta centralización trajo consigo el abandono de las zonas periféricas del país, dejando a sus habitantes a la deriva. Esto tiene explicación dentro del concepto de colonialismo interno propuesto por Pablo González, donde las comunidades nativas de un territorio colonizado, que no son exterminadas, pasan a ser parte del Estado, pero a la vez no son parte de él. Las etnias que son dominadas poseen un territorio sin gobierno propio. Esto implica una suerte de autonomía, pero esta autonomía está ligada al mandato de las etnias dominantes, y su política interna es manejada por el gobierno central. La policía llegó allí con escudos y llegó allí con bastones. La policía lo único que ha hecho este año es tener paciencia. Nosotros los queremos a ustedes muertos. Este país no es como se fueron ustedes. Estos pueblos emprenden una lucha por el poder de un Estado, de todo el pueblo o de todos los pueblos, incluso la pugna por un poder alternativo socialista, un sistema en que haya verdadera inclusión. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX tiene lugar la bonanza del caucho, con el desarrollo del automóvil y el auge de bicicletas, por lo que la demanda de caucho para los neumáticos incrementó, y empresarios peruanos aprovecharon el contexto de explotación en el Amazonas a comunidades indígenas, que de por sí ya había existido en una bonanza anterior con la quinoa, para implementar un monopolio de producción de caucho. Esto debido a la riqueza de estos árboles en el territorio y la oportunidad de mano de obra barata de los indígenas. Prácticamente los esclavizaron y explotaron durante décadas sin que el Estado colombiano se pronunciara o interviniera. Pero en 1922 se establecen los límites en las fronteras entre Colombia y Perú. Leticia quedó anexada a Colombia y años después un grupo de peruanos, en un arranque de patriotismo según el gobierno peruano, buscó recuperar este territorio, a lo que el gobierno colombiano envió tropas a la frontera y el incidente finalmente se arregló. En este caso, el envío de los escuadrones militares a la frontera es una representación de la protección a la soberanía del Estado sobre el territorio. Recordar que esas tierras le pertenecen. Sin embargo, el abandono estatal persiste. Incluso puede ser evidenciado en que ese territorio fue declarado Departamento de la República de Colombia solo hasta la Constitución de 1991. Pero ni siquiera con esta mención, la intervención del Estado ha incrementado en la región. Esta idea se refuerza con la coyuntura actual, por la que atraviesa este territorio y la crisis interna que se ha acrecentado. Pero, ¿cuál es esta crisis? Actualmente Colombia, al igual que el resto del mundo, atraviesa una crisis por la pandemia del virus COVID-19.
una situación sin precedentes que ha puesto a nuestra sociedad en un estado de indefensa y peligro. Esta problemática ha permitido que se visibilicen muchas desigualdades que existían en la sociedad colombiana. El ejemplo del Amazonas como una de las zonas más afectadas por el virus en el país. La importancia de considerar en nuestro análisis al Amazonas radica en que es uno de los departamentos con mayor abandono estatal y, por lo tanto, con grandes déficits en la cobertura de la salud. La crisis por el virus ha permitido que esta situación sea más visible y, por lo tanto, más preocupante, adicionando el peligro que corren los diferentes pueblos indígenas que habitan la zona. La frontera del Amazonas cuenta con un importante flujo de habitantes diariamente. Las ciudades gemelas Leticia en Colombia y Itabiatanga en Brasil son los centros más importantes de comercio en esta zona y por lo tanto los focos más grandes para que la pandemia crezca. Las autoridades de Colombia han tomado diversas medidas para solventar la crisis, entre estas la de entregar mercados, exigir la desinfección de establecimientos comerciales e incluso la implementación de una cuarentena obligatoria. Todas estas son medidas que ya se han tomado en el resto del país, pero ¿qué tan efectivas son estas medidas en una zona como el Amazonas? Hay que considerar que la población de esta frontera tiene condiciones sociales, económicas y culturales diferentes a las del resto del país, además de una geografía y distribución propia de la región. Por ello, implementar las mismas medidas que se han aplicado para el resto del país es contraproducente. No se tienen en cuenta las condiciones de vida de sus habitantes, que hacen inefectivas normas tan simples como el lavado de manos y el confinamiento total. Una medida especial que el gobierno decidió implementar en el Amazonas fue la de militarizar las fronteras. Los soldados bien equipados con sus trajes de bioseguridad patrullan y restringen el paso de la frontera, mientras los médicos en los hospitales carecen de protecciones adecuadas para tratar a los enfermos. Una de las visibles problemáticas que ha dado cuenta la pandemia es la situación actual en cuanto a equipamiento en los distintos centros médicos del departamento, pues como se puede observar, la cobertura en cuanto a camillas es bastante deficiente, mísera prácticamente. Por un lado, la gran mayoría de estas se concentra en la capital, dejando otros centros con solo una camilla disponible. Si es que hay un centro de salud, pues hay dos zonas que carecen de ellos. Y si bien estas se concentran en la capital, de todas formas siguen siendo insuficientes para la cantidad de población que hay allí. Esto tan solo da cuenta de la carencia de infraestructura que seguramente ha tenido el departamento durante décadas en cuanto a la red hospitalaria. Esto explica el porqué de la renuncia de los médicos en el hospital de Leticia al inicio de la pandemia. A ello le sumamos las condiciones de infraestructura, tanto de viviendas como servicios públicos, pues como podemos ver en el departamento del Amazonas, hacia las zonas rurales, la concentración de personas en las viviendas se hace más evidente que en las cabeceras municipales, llegando a que, por ejemplo, en la zona rural de Leticia, en el 46% de las viviendas vivan 4 o más personas, donde en promedio tienen 2 habitaciones para dormir, llegando incluso a cifras donde son 8 personas las que duermen en solamente 2 habitaciones. El aislamiento físico en condiciones así puede ser complejo. Incluimos a estas medidas difíciles de realizar aquella cuya simpleza en la ciudad puede ser relativamente fácil de llevar a cabo, mientras que aquí simplemente no es así. Esto es el conocido lavado de manos constante, medida que se exige en un contexto donde en general solamente el 24% de la población, 7 en realidad si quitamos a Leticia, tiene acceso a un servicio de acueducto que facilite la implementación de esta medida. Sin embargo, tal vez el tema más importante en cuanto a este departamento es sobre la población indígena y la afectación que han sufrido estos pueblos a causa del virus. Según las cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, para el 22 de junio había un total de 988 casos de contagio en diferentes pueblos indígenas, situación alarmante teniendo en cuenta las interacciones de cercanía que hay en estos pueblos, puesto que entre la comunidad hay prácticas normales en las que conviven diariamente con muchos individuos. Un problema importante que se presenta frente a esta pandemia es la aversión de las comunidades indígenas por la medicina occidental. Estos pueblos prefieren los sistemas tradicionales de medicina para curar o prevenir las enfermedades, puesto que sus métodos se adaptan mejor a sus respectivas creencias. Si bien estas comunidades no descartan la medicina occidental, le tienen poca confianza a ciertas prácticas, como las necropsias, que representan una profanación al cuerpo y por lo tanto es contraria a sus costumbres.
En esta línea, los indígenas prefieren acudir a sus chamanes, puesto que el médico occidental no les representa la confianza al tratamiento que le brinda su comunidad. De esta forma, es importante considerar como problema adicional la fiabilidad de los pueblos indígenas a los tratamientos de la medicina occidental, más ahora en que se afronta un virus peligroso que afecta gravemente a estas poblaciones. La UNIC realiza una serie de sugerencias para solventar la crisis, instando a las comunidades indígenas a restringir al máximo posible sus interacciones sociales con otros centros poblados o de frontera, así como de tomar medidas de restricción y protección propias en facultad de su autonomía. De esta forma, ejercer mayores controles sobre el autocuidado personal y de la familia. Adicionalmente, resaltan la importancia de mantener los trueques con otras poblaciones indígenas y de esta forma fortalecer la cooperación entre los mismos. Ciertamente estas medidas son más razonables para que los respectivos pueblos las apliquen en sus comunidades. Se tienen en cuenta sus costumbres e interacciones y a partir de allí se sugieren medidas de protección, contrario a las medidas impuestas por el gobierno, que poco tienen en cuenta las condiciones respectivas de este territorio y de sus comunidades. ¿Qué es lo importante? ¿La vida o el dinero? Y es un hecho que en un país que no tiene un gobierno que se preocupe con su gente, sufrirá con consecuencias devastadoras. Y eso es lo que estamos experimentando. En los siglos anteriores, nuestra nacionalidad, nuestra nación, ha sido víctima de este tipo de enfermedades. Hoy no quisiéramos que pase lo mismo. Esta situación, que de seguir así, va a generar un verdadero genocidio como el de las caucherías. Entonces no sabemos cuál el número que son. Nosotros tenemos muy miedo que números son muy mayores do que el equipo de salud hoy está apuntando. Ya tenemos 2 muertes de los abuelos ancianos, que no son simplemente abuelos, sino son gente importante que tuvieron que pasar muchos años aprendiendo de la vida de la selva, pero que tenían esa obligación de traspasar la información, de transferir el conocimiento, y hoy no nos están acompañando con nosotros. Estamos enfrentando esta crisis solo nosotros. Y lo que se está fraguando en esta región es un verdadero genocidio contra los pueblos indígenas. Pero más bien preguntemos cuántas mascarillas ha dado el gobierno, más bien preguntemos a las autoridades cuántas mascarillas se han entregado, cuántas pruebas rápidas se han entregado. Y en función de eso podríamos empezar con la crítica. Las personas que requieran de atención en las unidades como las UCI se tienen que trasladar hacia Bogotá, porque en Leticia no hay condiciones para atender las personas que están con tema gravedad. Este isolamento social en territorios indígenas es muy complicado una vez que sabemos que el flujo es diario dentro y fuera de los territorios. Un mecanismo, un protocolo de carácter urgente a partir de los recursos de bioseguridad, a partir de los recursos científicos, pero también a partir del conocimiento ancestral, cultural. Los pueblos indígenas ofrecemos un paradigma diferente de vida digna, de equilibrio y armonía con la naturaleza. Es decir, ofrecemos el buen vivir, el modelo del buen vivir o del vivir bien. Por lo tanto, es el momento de volver al origen. Durante la cuarentena, muchas veces hemos escuchado que todos vamos en el mismo barco, pero la realidad es otra. Porque aunque si bien todos afrontamos la misma tempestad, unos van en yate, otros van en lancha, otros van en canoa y otros van nadando. Sin embargo, estos últimos o bien se ahogan en el camino o incluso, si tienen la suerte de mantenerse a flote, será simplemente hasta que lleguen ciertos infortunios a hundirlos. Esto se equipara con el abandono estatal en varios departamentos, especialmente los de periferia, ya que se han visto exaltadas la falta de medidas de bioseguridad y capacidad para aplicarlas. Hay tratos indignos hacia el pueblo, personas que no reciben ningún tipo de ayuda y se ven obligadas a salir a las calles a conseguir el sustento. Entonces, no todos vamos en el mismo barco, y es un debate que cobra importancia en la coyuntura actual.
La realidad de nuestro país es otra. Los procesos de modernización occidental que pudieron vivir algunas ciudades no los vivió todo el territorio. Nuestros departamentos son muy diferentes y este es un pequeño pero fundamental detalle que el gobierno tiende a olvidar.